continuación, cedo los micrófonos al doctor Gerardo Nieto, quien en los siguientes 20 minutos presentará el tema La experiencia internacional en educación superior. A partir de este momento, maestro, puede tomar la palabra. Adelante. Gracias, buenas tardes. Pregunto si se está viendo la presentación. Sí, se ve sin problemas. Perfecto, muchísimas gracias a todos y a todas por la generosidad de su tiempo, de esta conexión, a la doctora Wendy por la generosa invitación, y bueno, pues a la maestra Velázquez Orozquieta, y a un servidor, pues ya nos está tocando, ya se nos está haciendo común el compartir los espacios, pues participamos en la FIL, y también me tocó participar después de ella. Miren, yo quisiera ser muy concreto, traigo una presentación muy específica con base a un planteamiento que me parece fundamental, sobre todo tratándose del sistema incorporado de la universidad y de las escuelas de convenio. Porque si en la universidad encontramos alumnos que tienen esa inquietud de vivir la experiencia internacional en educación superior, me parece que en el sistema incorporado esto resulta particularmente más recurrente. Entonces, ¿por qué estudiar en el extranjero? Por la experiencia internacional en sí misma, porque el estudiante se enfrenta a otra realidad, por el modelo educativo. Si uno piensa en los países del norte de Europa, es distinto a si uno piensa en los países del centro europeo, de la Comunidad Europea o de la Unión Europea. Y hablar, por ejemplo, del sistema educativo en Norteamérica es también hablar de otra cosa. En Norteamérica no podemos hablar de un sistema educativo nacional. Cada institución es un sistema, a diferencia de lo que existe en otros países. ¿Por qué estudiar en el extranjero? Pues por el mercado laboral es muy importante. Hay unas diferencias enormes, lo vamos a ver esto adelante. El contexto social, económico, político y cultural no es lo mismo un país que otro, una región que otra. Pues el factor demográfico en este análisis es fundamental. En sociedades envejecidas, los jóvenes son el factor escaso, y sociedades envejecidas estamos fundamentalmente refiriéndonos a lo que está pasando en los países desarrollados. A nivel global hay una disputa mundial por los talentos. Muchos países desarrollados ya no tienen tasa de reemplazo. Hay nichos específicos de conocimiento con déficit muy marcados en formación profesional, pero en general, en todas las profesiones hay oportunidades, particularmente, por supuesto, en las que se relacionan en el extenso sistema de cuidados. El ABC de la experiencia internacional. Bueno, pues todo comienza con el interés del joven por la experiencia internacional en educación superior. Sigue con el dominio del idioma. Continúa con el examen de admisión en la universidad que tiene la carrera que desea estudiar el joven y que debe de recibir estudiantes extranjeros. Aprobado el examen, se extiende la carta de aceptación, como aquí en la universidad. Con la carta de aceptación se tramita en México la visa de estudiante, que se expide por 6 meses. El joven que se va al país de acogida tramitará ya su visa de amplia estancia por estudios. En paralelo, el estudiante resuelve, junto con su familia, por supuesto, la cuestión de su estancia en el extranjero. Huelga decir que muchas universidades tienen una serie de apoyos muy robustos que tienen que ver con ofrecerles cubículos compartidos. Después viene el proceso de adaptación propiamente dicho.
El periodo de adaptación comprende entre 1 año y 1 año y medio. Si el joven resuelve con éxito este periodo, puede entenderse que ya se adaptó a su nueva realidad y difícilmente renunciará a su nuevo proyecto de vida, por muchísimas razones. Su grupo de iguales está allá, conoce a la novia allá, empieza una odisea que tiene que ver con otro referente. Además, aquí un dato singular, la estadística muestra que las mujeres tienden a una adaptación mayor que la de los hombres, y las mujeres son más estables en sus estudios en el extranjero. ¿Esto qué quiere decir? Que quien se regresa, que quien se está regresando más son los hombres, no las mujeres. Elección, no imposición. Y me parece que esto es fundamental cuando hablamos de la experiencia internacional en educación superior. Sí, la experiencia internacional en educación superior es atractiva, pero no es para todos. Y esto es así, no por razones económicas, sino por las preferencias de cada joven. Hay muchos jóvenes que desean y luchan por la experiencia internacional en educación superior. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues desde llegado el momento, desde temprana hora del bachillerato, empiezan a estudiar alemán, empiezan a estudiar italiano, empiezan a estudiar francés, empiezan a estudiar inglés y lo dominan, pero con esa perspectiva. Otros estudiantes, sin embargo, están bien en México y no les atrae la idea de estudiar en una universidad del extranjero. Entonces, esta idea de la experiencia internacional en educación superior, pues no se les puede imponer, aunque el papá quiera, aunque la familia quiera. Pero si el joven quiere, lleva a la familia a esa estrategia. La experiencia internacional en educación superior es por elección, pues, no por imposición. Orientación con enfoque internacional. Tanto en el sistema incorporado como en el bachillerato universitario, hace falta, me parece, una orientación con énfasis en lo internacional. En la universidad se habla mucho de las opciones que hay en otros países, pero solo a nivel de posgrado. A nivel de licenciatura prácticamente no existe la orientación con enfoque internacional. Y aquí vemos rápidamente una gráfica de la distribución de los estudiantes internacionales. Pero esta imagen, esta gráfica, resulta particularmente muy interesante, porque si nosotros nos damos cuenta, ubiquémonos en Europa, tenemos estas flechas que identifican cuántos alumnos están llegando a Europa a estudiar y cuántos están saliendo de Europa a estudiar en otras partes del mundo. De América, cuántos llegan a Norteamérica a estudiar y cuántos salen a estudiar. Y ubiquémonos ahora en América Latina. Y América Latina no pinta. ¿Por qué no llegan estudiantes internacionales a estudiar a nuestras universidades? Bueno, pues por muchas razones. Entre otras, porque el modelo educativo no es atractivo. ¿Por qué no lo es? Y bueno, esto no lo digo yo, lo dicen especialistas. Nuestro modelo educativo es un modelo educativo tradicional. ¿Y por qué lo es? Bueno, pues porque en México reformar instituciones cuesta mucho trabajo. Y les pongo un ejemplo. En la facultad donde doy clases, se llevaron 5 años de trabajo para quitarle un semestre a las carreras. Un humilde semestre, 5 años de trabajo. Y pararon en 3 ocasiones la facultad. Reformar instituciones no es sencillo. Entonces, a veces la inercia gana terreno a este respecto. Conclusiones. Platicar con las y los jóvenes sobre sus inquietudes de tener una experiencia internacional en educación superior. Y lo digo porque a todos nosotros nos ha tocado estudiantes, a mí me han tocado estudiantes del bachillerato universitario que traen en las venas esa inquietud de transitar, pero de entrada piensan que esto es imposible para ellos. No es imposible.
el caminito está abierto. Y hay muchas universidades que reciben estudiantes extranjeros y que aplican sus exámenes en los consulados y en las embajadas de México. Ni siquiera tienen que desplazarse para aplicar el examen. El otro detalle de la experiencia internacional, fortalecer el dominio de idiomas, particularmente el inglés. Porque uno se puede ir a Alemania a estudiar y no manejar el alemán, y no hay problema si manejas el inglés, si dominas el inglés, haces el inglés. Hay gente que domina el alemán y que hace sus estudios en alemán, hay gente que domina el italiano y hace sus estudios en italiano, pero si no dominas el italiano, pero dominas el inglés, puedes hacerlo en investigar juntos, diseñar en familia la hoja de ruta. A diferencia de la elección de carrera, que es un ejercicio personalísimo del estudiante, la experiencia internacional en educación superior es una decisión de familia. No es necesario contratar servicios privados de asesoría y acompañamiento en esto. No, por supuesto que no. Una orientación con enfoque internacional me parece que es más que suficiente. Bueno, pues esto es esta es la presentación. Muchas gracias. Y bueno, pues nuevamente muchas gracias por la invitación. Estamos atentos a cualquier duda.